Ay, 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 ay. Yo no quiero trabajar, me aburre de verdad. Solo quiero trabajar, ganar haciendo lo que a mí me sale bien. Y a veces ganar haciendo lo que no sale bien puede llevar a situaciones un poco difíciles. En este capítulo 26 de Nunca Tiempo, mi nombre es Felipe Chafló, que lo puede ver aquí abajito. Y tengo al excelso vía microondas, vía coaxial desde Kazajistán, el señor Harold Obando a su izquierda ahí con una túnica de colores. Bienvenidos todos al episodio 26 de Nunca Tiempo Felipe. Muchas gracias por Yes, la yes, yes, presentación. yes. Aquí hablando desde Isla Feroe, De en el Islas mar, Caimán, ahí está, con los VGs. por Ya supuesto, quisiera, ahí, ya quisiera. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te ha con los tratado la semana? petroaudios. Muy bien, me ha estado yendo muy bien. Regular con el tema del trabajo como siempre, con algunas buenas noticias, prestando atención siempre con un ojo ahí en los medios masivos, y con algunos hechos que han estado transcurriendo. Ahora, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo ha transcurrido desde aquel mítico programa 25 con el señor Carlos Marroquín? A quien mandamos un saludo, A de quien le hecho. mandamos Muchas un gracias beso, por un haber ósculo. participado de Nunca Tiempo, Marroquín. Sí, todo bien también. En la chamba han sido días no tan pesados, pero aún así siempre hay cosas que corregir, editar. Me agrada mi trabajo, estoy contento. Así que por ahora todo bien. Y por mi fin es una de las... Creo que cumplo 3 semanas de que no me duele la garganta, así que estoy contento. Ah, ya. Eso es lo bueno. Yo Sí, también ya llevo como más de un mes, mes y medio y sin algún malestar. Eso es lo bueno. Lo único que no soporto es este frío. Aunque a pesar de que yo soy amante sí, del frío, este frío de aquí sí lo estoy sintiendo mucho más que los anteriores. Bueno, mi Ah, no, estimado yo soy Harold, team verano. este tema que se llama Estudiar y Trabajar de Haces Falsos, hermosa banda de Chile, nos lleva al primer tema de hoy, que es probablemente uno de los temas más sonados de esta semana, de un audio que salió hace unos días, una jefa, un practicante, un montón de órdenes, un Así es. montón no sé, de bullets, de points que había que seguir. Y bueno, vamos a hablar de... ¿Cómo lo llamamos? ¿El caso Telmo? No sé cómo decirlo. El hashtag era Telmo algo, no recuerdo, no tengo ahorita el nombre, pero el personaje es Telmo. Por Telmo, supuesto. así se, el involucrado es Telmo. ¿Quieres contar un poco de lo que ha pasado, Felipe? A ver, para ponernos en contexto. Eh, Te voy a contar más o menos cómo lo encontré yo, porque en un momento revisando Twitter más que nada, porque es la red donde sucede la mayoría de cosas, o por lo Obvio, menos el mejor lugar del mundo. donde se difunde más rápido, encontré un hashtag que era Telmo simplemente y vi un audio, escuché un audio en el cual su jefa, porque el señor Telmo es practicante, no sabemos exactamente si es del audio de ahora o de hace un tiempo de hace de un tiempo mucho más anterior, o si es uno reciente, en el cual se les hacían unos apuntes de una manera muy agresiva, ¿no? Su jefa de área, su superior, eh, le lanzaba varios, no necesariamente calificativos, pero desmerecía bastante su trabajo por el hecho de que ella no lo comprendía, le hablaba de la presentación, del uso del software, del uso de colores, y bueno, lo estoy diciendo un poco de una forma más bonita, pero el audio es un poco agresivo de por sí. Yo creo que está siendo muy contemplativo con la descripción de lo que creo que Sí, muchos hemos escuchado. bueno, es que tampoco quiero reproducir lo que dijo esa señora. No. Fue bastante agresivo, creo yo, lo que dijo sí, coincido contigo en que desmereció mucho el trabajo ¿cómo acá tengo el nombre? El nombre del joven es Telmo Paz. Telmo Paz desmereció mucho el trabajo de Del esta señor persona que Paz. era practicante entre el 2018 y 2020 de un estudio de abogados. Yes. Y ahora, esto, más allá de lo anecdótico, porque hemos visto un montón de marcas apoyando a Telmo, así restaurantes ofreciéndole pollito o buscando generar algún tipo de reacción en base al apoyo al señor Telmo. Esto trae también de fondo una vieja discusión, ¿no? En el tema laboral.
en el cual tanto tú como yo hemos sido practicantes, Harold, y podríamos de repente tener una opinión respecto del trato que obtiene aquel que está iniciándose en el mundo laboral, que está haciendo sus pininos y que allá en el lejano tiempo, como miras hacia el horizonte, y aquel que recibe de repente no el mejor de los tratos por personas que tienen mayor experiencia y que de repente hacen uso del término pagar derechos de piso. De que por el Ah, hecho de que estás recién empezando, debes estar sujeto a varios tipos de excesos en términos de labores, en términos de tratos, por el solo hecho de que de repente el anterior tuyo ha sufrido lo mismo, y ha sufrido de la misma manera. Entonces, sí. Harold, a ver, creo que no estamos redescubriendo la pólvora, no estamos redescubriendo el fuego cuando decimos que o sea, es totalmente normal, pero no necesariamente eso significa que sea lo correcto. Es más, ahorita debe haber una millonada de practicantes que ahorita ni siquiera están dejando su trabajo, que ni siquiera pueden soltar su laptop, porque ahorita obviamente no hay oficinas. ¿Por dónde podremos empezar a aproximar este diálogo? Yo quería arrancar el diálogo planteando la misma pregunta que tú, ¿no? ¿Qué tan normalizada está esta práctica del pagar derecho de piso? Yo escuchaba eh, un podcast que es bastante conocido, en el que uno de los integrantes decía que por ser jóvenes, una persona de 19, 20 años, sí, pues tenía que pagar derecho de piso y lo puede aguantar. Entonces, como bien mencionas, la expresión pagar derecho de piso involucra una serie de tratos o que ya, pues si te equivocas, ya, pues la fregaste y te tienes que chantar al haberla fregado y te tienes que chantar que te puteen por eso, ¿no? Mm, e- es eso lo que quiero llegar. Hemos normalizado mucho esta práctica, así como hemos normalizado muchas otras malas prácticas en el país. Esta es solamente una más de la lista. Es una de las más difundidas, porque obviamente no me acuerdo si hemos tenido virales respecto a Y al practicantes ser, siendo y al ser abusados. difundidas es una de las más, entre comillas, aceptadas. Digo aceptadas porque, bueno, pues, o sea, no, en su momento, antes de que pasara esto de los audios de Telmo Paz, no había tanta discusión sobre este tema, ¿no? No, la verdad que no, pero vamos al hecho que de repente este debate obviamente no se estaba dando desde antes, y algo que de repente podremos controlar es que tampoco hemos hablado mucho del estado psicológico de repente de un empleado en tiempos de cuarentena, porque no solo tiene que aguantarse este tipo de cosas, sino este tipo de cosas también en un contexto de encierro y de aislamiento social. Sí, sí, claro, o sea, ya la carga emocional que le da el contexto, le das, o sea, si lo tratas mal, como jefe tratas mal a tus practicantes, les dañas más psicológicamente, ¿no? ¿Cómo han sido tus prácticas, Felipe? Para hablar un poco más de nosotros. O sea, nosotros que no tenemos pues tanta experiencia en el campo laboral, tenemos ya casi, vamos a cumplir una década, ¿no? De Sí, chambeando. más o menos, de ir chambeando, entre practicando y chambeando, sí, probablemente. O sea, Sí, yo me ¿cómo gradué fueron tus a fines de prácticas? 2013. ¿Cómo fueron ¿Tuviste, mis tuviste algún prácticas? jefe fuiste testigo de alguna pagada de piso? ¿Fui testigo o sufrí alguna pagada de piso? Probablemente. A ver, voy a contar mi experiencia, mi caso. Yo Ok. estuve en dos lugares distintos. Uno que obviamente no era remunerado, era simplemente porque necesitaba los créditos, pero sentí que la carga laboral era bien ligera. Querían cosas puntuales, pero me sentía contento con lo que hacía, porque eh, recibí bastantes felicitaciones por lo que estaba haciendo. En el segundo me metí un rubro que de repente sí está más ligado. Para los que no me conocen, yo soy publicista, más específico, soy diseñador gráfico, publicitario. Ujú. Y me metí en un rubro que está vinculado hasta cierto punto, que es el del merchandising. Y obviamente al estar en una empresa muchísimo más chica, termino realizando funciones que no necesariamente son las que están muy vinculadas a mi rubro.
El merchandising, como sabes tú, puede ser desde, no sé, un pisapapeles o una cajita hasta un bolso o no sé, o un polo brandeado. Entonces, obviamente yo diseñaba eso, pero al mismo tiempo me mandaban a doblar los polos, doblar las bolsas, empaquetar, Ujú. sellar, ese tipo de cosas que de repente no me correspondían a mí. Pero al ser un lugar tan chico, al tener tan pocas manos, eh, ya me habían dicho desde un inicio. Y obviamente yo al entrar y al estar necesitado de los créditos, que era más que nada eso, al estar desesperado porque con eso no me iba a poder graduar, acepté. Era una paga muy baja, creo que eran 400 soles al mes. Y no me, obviamente para ese momento yo ganar así algo de dinero me llenaba los ojos, pero de ahí no me, si miro un poco con el diario de lunes, si lo podemos decir así, Ujú. me parece muy poco. Explotación en términos de maltrato, de que me hayan gritado puteado, no he sufrido, pero funciones que hayan sido, que no me correspondían a mí, o de repente hasta quedarme hasta largas horas, sí son cosas que sufrí. Ahora, en mi rubro, también en el de la publicidad, es muy regular, no solamente la explotación hacia el practicante, o por lo menos la romantización del exceso de trabajo, para llamarlo de alguna forma, Ya. porque creo que esto lo hablamos, creo en algún programa de Nunca Tiempo o en alguno de nuestros ensayos, cuando salió esta publicidad, me parece un comercial del Día del Publicista en el cual teníamos un montón de agencias a la 1 de la mañana con las luces prendidas, no sé si Ah, recuerdas. sí, sí lo hablamos. Entonces Claro. hay esta especie de romantización del exceso de trabajo, de que eh, si no has sido publicista, si no te has quedado hasta las 2 de la mañana trabajando en un pitch, o trabajando en una campaña, o trabajando simplemente en algo que el cliente quiere para el día de ayer. Entonces, de repente eso es algo que no he podido sentir en mis primeras etapas, pero es algo que con el pasar de los años, se ha vuelto más o menos recurrente. No tanto, pero con varios años que tengo ya, no he tenido una chamba en la cual me haya ido 6 en punto de la tarde. Siempre me he tenido que quedar, a veces, sin previo aviso, me he tenido que quedar hasta medianoche o hasta la 1. Y es algo que de repente está mal dicho, pero en mi carrera sí está normalizado. Ah, caramba. Es algo que no necesariamente se vea se vaya a ir en algún momento. Y es algo que se reclamó también ¿te acuerdas cuando hicimos este análisis? Ujú, Ahora, claro. con eso en cuenta, te puedo decir que no he sufrido un abuso mientras pasa un niño en el fondo de tu pantalla. em, Ah, sí, mi familia está eh, cenando. no he sufrido nunca algún tipo de trato como el que ha sufrido Telmo. O sea, nadie me ha dicho, me ha dirigido ni siquiera con una sola lisura. Se ha Ujú, dirigido hacia mi persona mientras he sido empleado para él o ella. Entonces, claro. no sé, creo que me he extendido un poco, pero esa es más o menos mi experiencia respecto de eso. Ahora, tú también has tenido una experiencia, tú te has iniciado también como periodista y me acuerdo que tú también has estado en los medios, que es un mundo O, s- totalmente distinto. o sea, sí, sí, mis experiencias en medios ya han sido o sea, no practicante profesional, pero sí he estado en planilla. Pero mis prácticas preprofesionales, que es el tema que estamos hablando hoy día, han sido en dos revistas, medios impresos. Ambas revistas tuve la suerte de que sean muy, muy leídas, muy buenas. Y tampoco, no me voy a extender mucho, pero la primera práctica que yo tuve fue durante un verano. Este, y yo venía de llevar un curso de revista en la universidad, donde tenías que redactar artículos uno cada 15 días. Cuando yo ingresé a este lugar, había que redactar un artículo diario, un artículo cada 2 días, dependiendo de la extensión. Y obviamente ese choque me golpeó bastante. Y yo sufrí las prácticas no por una cuestión de que mis jefes me trataran mal, todo lo contrario. Los jefes que yo tuve en esa revista eran espectaculares,
muy buenas personas, sobre todo muy inteligentes y con muy buena pluma. Eh, pero sí me chocó bastante esto de pasar de la teoría del aula a la práctica, al escenario real, ¿no? Y eso creo que es en general algo que compartimos todos los que hemos practicado, ¿no? Que golpea mucho ese cambio brusco sobre todo cuando no te lo esperas, ¿no? Porque a mí estas prácticas me llegaron, o sea, arrancó enero, yo ya estaba dentro del curso y a la semana que arrancó mi curso de verano, porque yo dije, no voy a trabajar, no, o sea, no voy a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero arrancó mi curso de verano, arrancaron mis prácticas y yo ya tenía que convalidar los primeros créditos. Ujú. Entonces ya no había forma de separarlo. Pero Tenías sí me que... chocó mucho. Y mis primeras prácticas duraron 4 meses, convalidé mis créditos. Siento que aprendí mucho, pero también estaba esto como tú bien mencionas, ¿no? La normalización o la romantización del trabajar varias horas. Yo creo que de alguna u otra manera, en mi caso, sí era necesario trabajar de más, porque los textos no se cierran solos, no se escriben solos. Entonces, sí tenías que chambear, poner un poco más de tu parte, ¿no? Hasta que el texto quede bien, quede excelente. Y es algo que yo cuando me fui de ese lugar, me sentí contento porque sentí que había alcanzado un buen nivel, un nivel que en la universidad no tenía. Y cuando llegué a mis segundas prácticas, que fueron 2 meses después, que fue lo largo del año, sí, y tengo amigos testigos porque trabajaba con ellos, sí fue interesante. Lo bueno es que queda cerca de mi casa, un punto medio entre mi casa y la universidad, por así llamarlo. Eh, También no era algo netamente periodístico, sino era redactar reportajes y también por ahí alguno que otro contenido para la revista, ¿no? Esas prácticas también me gustaron y la gente con la que trabajé era muy capa, pero cuando la práctica en algún momento del año se topaba mucho con mis estudios, porque yo ya tenía que cerrar tesis, tenía que cerrar libro. En el caso de quienes hemos estudiado periodismo en la UPC sabemos que en los últimos 2 semestres tenemos que escribir un libro y eso tampoco se escribe solo. Entonces, cuando ya las prácticas empezaron a chocar con mis estudios y cuando la persona con la que yo trabajaba me pedía que, o sea, en algún momento sí he tenido problemas porque me tenía que ir a mi clase y, y tenía todavía algo pendiente, pero yo creía que yo lo había cerrado y de alguna u otra manera sí lo podía manejar, o sea, era chivolo, practicante, todo lo que tú quieras, pero yo sentía que podía manejar eso, ¿no? Al día siguiente cerrarlo ya. Cuando eso empezó a suceder, yo automáticamente opté por renunciar. O sea, me quedé más del tiempo, o sea, las prácticas son 3 meses, pero me quedé casi todo ese año en ese lugar y prioricé mis estudios, ¿no? Menos mal me fui contento y no sin ningún rencor con ninguna persona, todo lo contrario, ¿no? Con las personas con las que trabajé también en esa revista, con todas me llevo bien, me caen súper bien y creo que hacen una muy buena chamba, ¿no? Por supuesto. Y yo he sido testigo también de esa chamba y de ver varias piezas tuyas ahí salidas a la calle, como se le Gracias, dice gracias. en No sabes términos lo de que es ver todo eso. comunicaciones. Ahora, Harold, Pero claro, pa- escúchame, antes dime. de seguir con la discusión, o sea, a lo que quiero llegar con el contarnos casos es que no todos así, ¿no? O sea, no todos hemos tenido la suerte o han tenido la suerte de tener jefes buenos durante sus prácticas, sino hay muchos casos como lo que ha pasado con este chico Telmo, que sus prácticas, más que ser un paso más para convertirse en profesionales, es toda una experiencia traumática que incluso les puede replantear, los puede hacer pensar que no están en el camino correcto, no están en la carrera indicada y, y quién sabe, ¿no? Ahí también es una cuestión de fortaleza mental más que de habilidades, creo yo, ¿no? Eh, ¿Tú por dónde lo ves? O sea, para afrontar una experiencia tan abrupta, este cambio tan abrupto de la aula De la teoría a la a práctica. la chamba. Claro, claro, de la teoría y la práctica. Eso es lo que no quería usar el lugar común. Eh, Ja, Se necesita mucha fortaleza mental, ¿no crees? De del acuerdo a lo que hemos pizarrón a la vivido. cancha, pongámoslo. Si te gusta ese término. Está bien, está bien, está bien, la A ver, acuño. Está bien. eh, a ver, vamos a empezar por ese lado, porque creo que sí, hay una gran diferencia entre
entre ir de aquello que te dicen en un papel y aquello que terminas realizando en una oficina. Y eso te lo va a decir cualquier persona que ha llevado un año fuera de su centro de estudio y se ha metido en el mundo laboral. Eso es esencial. Ahora, Ujú. un lugar bien común para justificar el maltrato, la explotación, es en el futuro se va a enfrentar a estas cosas. Es mejor que lo vaya experimentando ahora para que se vaya acostumbrando. Y no creo que sea la mejor de las formas de enrostrarle una forma de trabajar a alguien solo porque a mí me ha pasado así. Me parece que le das más rodaje, si por decirlo así, o haces andar una rueda, un círculo vicioso de estandarizas una manera de trabajar que no es la mejor. Y sí, yo puedo entender que de repente te vas a enfrentar a varios tipos de problemas en varias etapas de un trabajo, pero no sé, no sé si sea la mejor enyucársela a alguien desde el inicio, porque puedes terminar desanimándolo. Eh, Podríamos hablar de repente de que sí, de que si estás en una revista, probablemente tantas semanas del mes vas a estar amaneciéndote porque hay que cerrar la edición. Porque Claro. estás haciendo un pitch para traer una marca a una agencia, te tienes que quedar hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana y volver el mismo día a las 8 de la mañana para seguir chambeándole. Em, Ujú. yo no siento que eso justifique. Y también lo peor de todo creo que es que terminas acostumbrando terminas mal acostumbrando a la persona, al practicante, porque ahora que me pongo a pensar y a reflexionar, a mí a veces me ha pasado que en la mañana no funciono para nada y a partir de la noche empiezo a trabajar o siento que de repente cuando estoy en el trabajo en la oficina y el trabajo está muy ligero, siento que no he trabajado nada y apenas me cae algo de trabajo y ya es hora de irme a casa, me quedo hasta avanzar porque siento que no he avanzado y en eso he perdido horas de la noche, he perdido un montón de horas que he podido haberlos invertido en otra cantidad de cosas. En Entonces, dormir, o sea, en dormir dormir, sí, para, en de alguna u ocio, otra manera, en para entretenimiento. refrescar tu mente para el día siguiente hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Exactamente, y siempre me parecía algo muy contradictorio cuando Uy, Dios, va a sonar que estoy haciendo Estoy intentando hablar en contra de algunas de agencias de publicidad en general o de la publicidad en sí en este país, pero siempre me ha parecido bien contradictorio que cuando la gente habla de creatividad, siempre dicen el tema de, no, que tienes que salir a la calle, tienes que explorar cosas nuevas, pero uno no puede salir a la calle si termina estando atascado y entornillado en su asiento por horas de horas de horas. Ujú. Ahora, si lo tomamos de esa forma y si volvemos un poco al contexto de Telmo, obviamente aquí estamos dejando de lado un poco el tema del abuso, del uso de un lenguaje Sí, no tan florido o no tan permisivo como estamos utilizando de repente tú y yo. Y y antes ese es de... otro Dime, dime. tema, Felipe. Y ese es otro tema porque justo tengo acá abierto en mi computadora los tweets que lanza Telmo y hay algo con lo que él inicia su hilo y que es muy cierto, ¿no? O sea, eh, aceptar que han abusado de ti, o sea, que te han tratado mal, que han menospreciado tu trabajo, es complicado, ¿no? Y en general, en cualquier contexto, aceptar que sufriste abuso es bien difícil. Puede ser un proceso que te toma muchísimo tiempo, ¿no? Ujú. En este caso, él obviamente asegura que no planteó esta situación que está pasando ahorita, él no ha difundido los audios y que de alguna u otra manera esto lo está afectando psicológicamente, ¿no? Pero al decir sí, abusaron de mí, como él menciona, creo que a nadie le gustaría decir sí, abusaron de mí en el contexto en el que sea, ¿no? Sobre todo considerando que que la víctima no es siempre la que plantea la denuncia, ¿no? Eh, no se trata tampoco acá de hacer un llamado a, ok, si tu jefe es una rata, haz esto, ¿no? Porque puede ser un paso muy complicado, pero sí digamos, eh, compartir esas experiencias con personas de confianza, ¿no? Ya tú decides si denuncias o no, y en el momento en el que decidas denunciar, estás en tu legítimo derecho de hacerlo, ¿no? Por supuesto.
Algo que me puse a pensar es que de repente hasta podríamos jugar a ser un poco abogado del diablo y pensar, si nos ponemos un poco del lado de la señora, de la jefa, y tenemos enfrente a un practicante que ya, en el peor de los casos, ha hecho todo mal, ha hecho absolutamente todo tipo, cada pieza que se le ha mandado o cada cosa que se le ha mandado a hacer, lo ha ejecutado de la peor forma y ha retrasado el flujo del trabajo. ¿Eso termina justificando el maltrato, el hecho de decir lisuras? No, 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 por ningún lado. O Obviamente sea, que no. yo justo me ponía a plantear escenarios antes de preparar el programa de qué cosas pudo haber hecho esta persona para, sí, ok, si este pata la fregó con el Excel que creo que por el cual Sí, le están puteando, porque no hay otro con término, los le están filtros. puteando por eso. ¿Qué cosas podía haber hecho? No sé. Uno es conversar con él, decirle, mira, esto no se hace así, si ya el chico llevaba tiempo en el trabajo y no entendía, o sea, lo seguía haciendo todo mal, no sé, conversar con alguna otra persona dentro del entorno laboral que tenga la experiencia haciendo ese tipo de trabajos para que le diga, oye, mira, esto no, ya llevas tiempo haciéndolo y lo estás haciendo mal, pero creo que podrías hacerlo de esta manera, ¿no? Una persona que haga ese trabajo, ¿no? Eh, Ojo, esto no invalida las llamadas de atención, ¿no? O sea, si tú como trabajador tienes derecho a que te traten bien, todo, pero también, o sea, si te equivocas, tu empleador, tu jefe, tiene todo el derecho a llamarte la atención de alguna u otra manera. Esto no significa que te deba decir todas las sarta de sandeces que se escuchen en ese audio. Ojo, porque, porque no se trata solo de, ¡ay, la puta madre! ¿Cómo has hecho esto mal? Hay maneras de hablar en general, en cualquier contexto hay maneras de comunicar las cosas, ¿no? Esta claramente no lo es. No sé, otra alternativa de solución a este conflicto quizás es, ok, esta persona no está funcionando, y si no funciona durante un buen tiempo, quizás debería plantearse su continuidad, cuestionarse su continuidad en el lugar, y eso es una cuestión que independientemente del jefe también involucra el área de recursos humanos, ¿no? Sí, cualquier acción de ese tipo es muchísimo más noble que putear a alguien, siempre. O sea, sí, si Sí, tienes que reflexionar y hablarlo, y si no aprende, no aprende y no quiere aprender, hay medidas, no necesariamente, no necesariamente putear, no necesariamente el audio que hemos escuchado. También a veces me pongo a pensar, ¿qué pasa si nos hemos, qué pasa si el audio es parte de los 15 segundos de furia de esta señora y en realidad es una persona intachable y que todas sus referencias hablan bien de ella? ¿Y qué pasa si simplemente la han agarrado en un momento de ira? También me he puesto a pensar en O- eso. ojo que han salido otros audios con la misma Ajá, protagonista, a dirigiéndose a la misma persona diciéndole, pucha, te pido disculpas, pero esto va a tener consecuencias. O sea, más allá de, entre comillas, aceptar su error, creo que reafirma un poco su postura, ¿no? O su manera de ser. Y hay otro audio que también ha salido de la misma señora hablándole a otra persona, y se expresa de una manera similar, ¿no? Eh, dudo que venga por ahí, ¿no? Quizás sí con otras personas con otros jefes, se expresa de alguna manera o refleja otra imagen, pues los audios dicen todo lo contrario, ¿no? Ojo, eso no sí. quita que quizás la persona sea pues una buena profesional, sea una capa Creo que en su tiene campo laboral, una pero maestría en derechos eso... humanos. ¿Ah? Creo que tiene bueno, por lo que puedo ver, tiene una maestría en derechos humanos y había bastante gente que estaba Que haciendo puede tener hincapié en eso. todos los títulos que quiera, ¿no? Pero la persona no le hace los títulos, le hace cómo tratas a los demás, ¿no? En general. Por supuesto. Y hay algo que también me puse a pensar a la hora de armar esto, es el hecho de por sí el rol del practicante, porque creo que aquí también se malacostumbra, o creo que, no sé si estoy hablando netamente desde mi rubro, pero hay veces en las cuales de arranque al practicante se le adjudica un montón de, de responsabilidades sin un intermediario o un jefe inmediato. Me pongo a explicar, es que a veces te asignan a un cliente desde el arranque y por lo menos en el caso de mi rubro, y de repente esa persona no tiene nadie de quien aprender y las cosas que hace tienen una consecuencia directa. A veces uno tiene que a veces acordarse
de que el practicante obviamente está ahí para apoyar y aprender, pero el error del practicante también es error de uno, error de quien lo cuida, de quien lo está Claro, tutoreando, se lo podemos decir. Es sí, error sí, por no chequear, por no cuidar bien, por no vigilar su trabajo. Entonces a veces eso se omite y no sé, todo lo negativo termina enfocándose ahí al que recién ha llegado, al que está de prueba ahí, al intern. sí, sí, o sea, la misma palabra lo dice, ¿no? Practicante, una persona que va a hacer prácticas, una persona que poco o nada de bagaje en el mundo profesional tiene y obviamente cualquier cosa que haga, diga, cree, piense, sugiera, todo tiene que ser cuestionado o llevado a no sé, a una revisión previa antes de que sea desarrollado, ¿no? Sí, Oye, Felipe, ya dime, vamos cerrando este bloque, tenemos más porque de creo que media hemos hora, hablado, hemos hablado un sí, hemos montón. hablado un poco medio, pero el tema lo meritaba también porque Sí, es un tema muy cercano a nosotros cercano a y cualquiera bueno, que ha empezado a trabajar en algún lugar. yo solo espero que esto que ha pasado con este chico Telmo sea un punto de inflexión para dos cosas. Uno, para aquellas personas jefes que creen que puteando a sus practicantes consiguen que ellos sean personas o profesionales más fuertes, que rindan más y que hagan mejor las cosas. Pues obviamente déjenme decirles que eso no es así. Y lo otro es que para personas que han estado en esa posición o están en esa posición de Telmo, esto también les sirva de experiencia para saber que si todavía no están en el momento de comunicar o de reconocer que han sido víctimas de un abuso laboral, quizás lo puedan hacer, ¿no? Y hay maneras de denunciar esto, o sea, a ver, que recuerde si una persona está lista para reconocer que ha sido víctima de abuso, puede comunicarse con Sunafil, la Superintendencia Nacional de... Ah, se me va el nombre. La verdad es que no lo tengo en la cabeza. A Pero ver, dame tenemos unos la magia segundos. de Google, por supuesto. Sí, sí, sí. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Fiscalización Laboral. laboral. Esta entidad, obviamente, su nombre lo dice, se encarga de ver que todo dentro de un trabajo funcione al 100% y eso implica también el trato de los jefes o de las personas, de los jefes hacia sus subordinados, ¿no? Yes. Eh, si una persona sufre de abuso, cree que le están tratando mal, puede ir a Sunafil a realizar cualquier tipo de denuncia y Sunafil va a llegar a la entidad o al trabajo para verificar que este caso sea correcto o no, ¿no? O Sí, en todo caso comunicarse también con jefes de más alto rango y comentar lo que está sucediendo, ¿no? Porque el trabajo en general, el flujo de trabajo se perjudica cuando la comunicación no es buena, ¿no? sí, de todos. El propósito de cualquier empresa es eso, ¿no? Tratar de que las cosas salgan bien, pero no a costa de malos tratos, ¿no? Sí, algo que también me pongo a pensar es en el futuro, más que nada de Telmo, porque en un rubro que no conocemos, eh, y que de repente no sé si sea el más amplio que tengamos en el país, ¿cómo repercutirá esto en sus próximos jefes? En su elegibilidad, si le podemos llamar, en su disponibilidad, en aquellos que quieran contratarlo, cómo va a influir esto, y también en cómo va a influir en la señora, en su jefa, en su portafolio de clientes, si le va a afectar esto, porque obviamente cuando una figura, bueno, ella no es una figura pública, pero ahora se está volviendo una figura pública por lo que ha hecho, termina a veces perdiendo contratos, algo por alguna acción negativa. Y algo que también me pongo Bueno, a pensar y que podremos hablar en algún otro momento es ujú, aquellos jefes o líderes que creen que el miedo es la forma de llevar a sus aquellos que están por debajo de estas personas en el organigrama, aquellas personas que creen que por putear, que por gritar, que por amenazar, creen que van a hacer rendir mejor a una empresa, a sí, un flujo de trabajo. Bueno, mi estimado claro. Harold, Bueno, hemos hablado Felipe, un ¿con qué nos vas a montón. deleitar los oídos en esta noche, en esta fría noche limeña? Hace sufriecito, ¿no? Sí, dan ganas de que en vez de... Yo como a veces le he dicho a mi novia, estamos perdiendo plata porque el negocio es hacer chompas o chalecos de frazada tigre.
Definitivamente. Disfrazar de tiro. Uy, eso cosa abriga, pero también picaría. A ver, vamos a ir con dos temas bellísimos, un poquito de hip hop y un poquito de post-punk, si lo podremos llamar. Vamos a ir ahorita con Run the Jewels, Killer Mike y LP haciendo La La, un tema que también se ha vuelto bien popular en las protestas que hemos estado teniendo en Estados Unidos. Y Ujú. vamos a seguir con una banda que es una de mis favoritas, de un disco que es uno de mis favoritos, los Talking Heads, la banda de David Byrne, de Tina Weymouth y demás luminarias, haciendo Isimbra, un tema que está cantado no en español ni inglés, sino en un dialecto así medio africano. Así que, ¿te parece si Ok. nos vamos a la pausa, pibe? Vámonos, che.